eh, comenzamos nuestra clase entonces recordando, ¿cierto?, que estamos dentro de lo que es argumentación en nuestra guía número 2 y asociando a lo que tiene que ver con textos argumentativos, pero dentro del ámbito periodístico, como por ejemplo el editorial, ¿ya? Vimos en la clase pasada las características del editorial, decíamos que la gracia del editorial es que plantea un tema dentro de la contingencia y que va asociado no a lo que piensa una persona, sino que a lo que piensa un equipo que está compuesto obviamente por el director y por un grupo de personas que van a, ¿cierto?, tener el respaldo del periódico o de la revista, ¿cierto?, que va a publicar ese texto, ¿ya? Por lo tanto, publica y expone la opinión y postura ideológica de un medio específico de comunicación, a lo cual se le llama línea editorial, con la finalidad de crear opinión pública consecuente con su pensamiento. La idea del editorial, ¿cierto?, obviamente busca de alguna manera también quizás la adhesión del receptor, ¿ya? O por lo menos que la persona vaya haciendo, o le vaya haciendo ruido el tema. En el fondo va un poquitito asociado a eso, ¿ya? Y por eso que hablábamos de que siempre los temas van a ser coyunturales, y que cuando hablábamos de coyuntural tenía que ver con la contingencia, ¿ya? Bien, esas eran algunas características básicas del editorial, ¿cierto? No las vamos a volver a comentar porque ya lo vimos en la clase anterior. Y nos quedamos con estas preguntas, porque hoy día precisamente vamos a analizar un texto que está asociado a este tema, ¿cierto? Los recuerdos que teníamos del accidente de los 33 mineros de la mina San José, que ocurrió en agosto del 2010, o sea, ya casi hace 10 años, cómo habíamos vivido esa experiencia, si sabíamos qué había pasado con ellos y su familia desde el accidente en adelante y qué opinión teníamos al respecto. Alcanzamos a comentar algunos recuerdos que teníamos y cómo habíamos vivido cada uno la experiencia, ¿cierto? Decíamos que en el fondo como que todos nos acordábamos de lo que había ocurrido. ¿Por qué? Porque fue una experiencia significativa, porque de alguna manera, si bien esto pasaba, en el caso de nosotros, al norte, eh, nos sentíamos todos familiares prácticamente de cada uno de los mineros, por lo tanto, esa experiencia la vivíamos como propia. Sentíamos de alguna manera la angustia que habían vivido la familia, nos sentíamos parte, ¿cierto?, del dolor que estaban pasando, los que eran más creyentes quizás hacían sus oraciones, los menos creyentes a lo mejor igual mandaban buenas vibras, o sea, de todas maneras, cuál más o cuál más menos, de alguna manera nos hacíamos parte de lo que estaba ocurriendo y obviamente sentimos la alegría cuando finalmente pudieron sacar, o primero, cuando supimos que los 33 mineros estaban bien, y finalmente cuando ya se hizo el rescate y pudieron, ¿cierto?, salir todos y todos bien, ¿ya? Eh, Siguiendo con las preguntas, ¿sabe qué ha pasado con ellos y sus familias? ¿Alguien sabe o alguien siguió alguna trayectoria? ¿O si hay alguno de los mineros que esté más expuesto, digamos, o que esté más vigente? ¿O le perdimos la pista completamente a todos? ¿Qué dicen ustedes? El que ha salido más es Mario, porque ha seguido haciendo tele, o en lo último que hizo fue el reality. Claro, ese como que ha sido, parece el más mediático, ¿cierto? Él ha Claro, estado más en la contingencia, él como que todavía sabemos un poco de él. Claro, cuando fue el reality también ahí quizás se conocieron un poquito más, los que vieron el reality quizás conocieron un poquito más de cómo era él, o por qué quizás para él no fue tan duro lo que vivió, porque después de lo que vivió en la mina, cualquier cosa podía ser eh, más más, fácil. ¿cierto?, llevadera, pues claro, más fácil, Claro. ¿cierto? Eh, y del resto no, pues del resto parece que no se ha sabido, ¿cierto? O no sé si alguien tiene más información. No, no. Al parecer, por lo menos, Al no, parecer no ha salido nadie más a la luz aparte de Mario Sepúlveda. no, pues, es como el único. Ahora, Tuvo la ¿cuál es la película gran? igual. Bueno, filmó la película también, pues, ¿cierto? Pero él, ahí tengo la duda, él, no sé si él no filmó la película, creo que estuvo en la filmación, pero no participa como actor, ¿o sí? No sé, parece que no. No, No porque porque No está como Antonio actor. Bandera. claro, porque Antonio, ya está la diferencia entre Antonio Bandera, perdón. Pero sí me parece que estuvo dentro de la filmación, porque en el fondo lo tomaron ahí como para la experiencia y esa cosa. Creo que ahí sí estuvo con ese cuento. Ahora,
Si nos centramos en esta figura, en este caballero, ¿qué pasó con él de alguna manera? Claro, es más mediático, pero ¿qué pasó con él también al ser tan mediático? Se expuso más su vida. Claro, ¿cierto? Estuvo mucho más Sobresalió. expuesto, se supieron cosas que a lo mejor no tendrían por qué haberse sabido, A ver si ¿cierto? sabía. ¿Se le habrán subido los humos a la cabeza a este caballero también o no? ¿Qué creen ustedes? Posiblemente. Y yo Puede creo que ser. él tenía una Probable. personalidad muy especial. Sí, hay una personalidad súper especial y eso hace que este señor, obviamente ya no es minero, y él creo que ahora se dedica a hacer charlas Motivacionales. de motivacionales. Entonces, claro, con su experiencia, obviamente, él juntó, digamos, toda su experiencia y pudo hacer esta charla y tiene una vida totalmente distinta. ¿Se fijan? Bien, entonces vamos a tener un diálogo, pero para participar en un diálogo, obviamente, vamos a ir respetando, eso no tengo para qué decírselo a ustedes, ¿cierto? Nosotros tenemos ahí el respeto por el diálogo y el turno de habla de cada uno. Y vamos a conversar específicamente sobre una editorial que apareció en el diario La Tercera el 27 de julio de 2011, o sea, a un año casi de lo que había ocurrido ahí en la mina San José. ¿Ya? Ahora, si se fijan, aquí está lo que yo les decía. No dice necesariamente editorial, no necesariamente tiene el título de editorial, pero ¿cómo nosotros sabemos que puede ser una editorial? Porque aparece el nombre, en este caso, del periódico. ¿Se fijan? Cosa que no aparece en las noticias. La noticia siempre aparece arriba con la página y todo, pero acá ya nos da una pista, ¿cierto?, de que esto puede ser una editorial. Bien, ¿me quieren ayudar con la lectura o leo todo yo? Ustedes me van diciendo. No soy padre. Ya, leo nomás. Cualquier cosita. Para los que no, es que para los que no tienen el libro, es más fácil que usted lo lea. Que vaya, ya. Por eso es mejor preguntar. Entonces, dice así. Sorprendente demanda de los mineros de Atacama. Y creo que eso lo habíamos conversado, parece, el otro día cuando estuvimos haciendo las preguntas. Sorprendente demanda de los mineros de Atacama. No parece coherente que los trabajadores soliciten una indemnización al Estado, el mismo que organizó y ejecutó una compleja operación para salvarles la vida. Ya, entonces, solamente con eso, ¿qué es lo que estará tratando de decir la editorial? Solamente con esas dos cosas, sorprendente demanda y no parece coherente que hagan una indemnización o pidan una indemnización. ¿Para qué lado podrá ir la editorial? A ver, sin que la hayamos leído todavía. Como en contra de lo que estaban pidiendo los mineros. Ya, ¿cierto? Como que en el fondo, no sabemos lo que va a decir, pero de alguna manera sería como, oye, son malagradecidos, pues. Sí, con todo lo que se invirtió, ¿cierto? Y más encima piden indemnización. Es un poco eso, lo que aparentemente puede decir, no lo sabemos. Vamos a ver si es que esas predicciones se cumplen o no. Sigamos. Dice, como pocos hechos del pasado reciente, la epopeya es una hazaña, de los 33 mineros rescatados el año pasado desde las entrañas de la mina San José, en la región de Atacama, capturó la atención del país entero y de parte importante de la opinión pública mundial, gracias a una acción coordinada desde el gobierno, expertos provenientes de empresas mineras y agencias nacionales y extranjeras, efectivos de las Fuerzas Armadas y funcionarios de distintas reparticiones públicas, lograron lo que en un principio parecía imposible: encontrar a los trabajadores sepultados a 700 metros de profundidad y luego traerlos con vida a la superficie. La extraordinaria actuación de personeros provenientes de diversas entidades mereció en la oportunidad reconocimiento unánime, incluido el de los mineros rescatados y sus familias. Resulta contradictorio con ese reconocimiento que 31 de los 33 afectados
hayan decidido presentar una demanda por daños morales y falta de servicio contra el Estado por una suma de 250 millones cada uno. Más allá del monto, sin embargo, la acción judicial resulta sorprendente, por cuanto va dirigida justamente contra el ente que, bajo el impulso organizador del gobierno, planeó, organizó y ejecutó la compleja operación de rescate que permitió salvarles la vida a quienes hoy aparecen como demandantes. Sí. ¿Sí? Me voy a retirar yo. Ya, Marquito. Un abrazo, Sí. cuídense. Gracias, ok. Ya. Entonces, para los que hoy aparecen como demandantes, para la ciudadanía resulta además incomprensible que, no habiéndose escatimado en gasto para financiar un rescate pagado con los dineros de todos los chilenos, los mineros aspiren ahora a recibir también una compensación monetaria. Naturalmente, como ocurre con todos los ciudadanos, los mineros tienen pleno derecho a concurrir a la justicia. Según ellos, su demanda se sustenta en el precepto constitucional que señala que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la administración del Estado, sus organismos o las municipalidades podrá reclamar ante los tribunales. En este caso concreto, los mineros reclaman contra la actuación del Cernagiomín, al cual consideran responsable de haber permitido la operación de la mina San José, a cuyos propietarios les habían exigido antes del accidente del 5 de agosto de 2010 tomar medidas de seguridad que habrían sido desoídas, como por ejemplo, instalar mallas metálicas de protección en los túneles para evitar derrumbes. No parece lógico reclamar la responsabilidad del Estado, más aún cuando éste hizo las recomendaciones de seguridad pertinentes y cuando queda claro que no tuvo, ni con mucho, participación directa en los hechos que desencadenaron el accidente que sepultó a los mineros. Es llamativo por lo mismo que la acción judicial vaya dirigida contra el Estado y no contra los dueños de la mina, que son los que no habrían adoptado las precauciones exigidas por la autoridad. La acción pone un sabor amargo en momentos en que el país se prepara para conmemorar el primer aniversario de lo ocurrido en la mina San José. Dada su condición de demandantes del Estado, tampoco parece entendible que los mineros programen su participación en actos y celebraciones junto a las autoridades responsables del aparato estatal contra el cual han tomado iniciativa en tribunales. Lo más conveniente sería que estos sigan el ejemplo de sus dos compañeros que decidieron no participar en la demanda y contribuyan así a recuperar la mística con que los chilenos y el mundo recuerdan su epopeya. Bien, entonces, fíjense bien. ¿Cuál será el tema de esta editorial? Ahí los que La tengan el demanda libro, de los mineros al Estado. ya, las demandas de los mineros al Estado. ¿De cualquier minero? No, de la mina San José. De Atacama. Ya, entonces, vamos como centralizando. ¿Cuál será el tema? La demanda de los mineros de la mina San José o de los mineros, ¿cómo decía aquí el...? Dice Sí. los mineros de Atacama, pero no son todos los mineros de Atacama, sino que los mineros que participaron en el accidente, que tuvieron el problema, ¿cierto? Entonces, demanda de los mineros de la De mina los San José. 31 mineros. De los 33 mineros, o 31. 31. 31. 31 mineros, ¿a quién? ¿A quién El demandaron? Estado. Al Estado, ¿cierto? Bien, ahora, fíjense, ese es el tema, la demanda de los 33, 31, de los 33, los 30, de 31 mineros, o de 31 de los 33, ¿cierto? Ante el Estado. Y aquí, fíjense, vamos a recordar lo que ya se supone que sabemos. De acuerdo con la estructura del texto argumentativo. ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? Tesis, ¿cierto? Hay un tema, hay una tesis, hay argumentos y conclusiones, ¿cierto?
Ahora, de acuerdo a eso, ¿cuál será la tesis que sostiene el editor? Porque el tema ya sabemos que es la demanda, pero dice, ¿qué dice la línea editorial? ¿Qué dice en este caso el diario con respecto a esa demanda? ¿Cuál es la tesis que sostiene? Que los 31 no deberían demandar al Estado, sino que a la empresa. Ya, esa sería una tesis, ¿cierto? Los 31 mineros no deberían demandar al Estado, sino que a la empresa, ¿cierto? De la que ellos forman parte. Bien, bien. ¿Y por qué? Porque aquí me dicen, señalen los argumentos que pueden sostener esa tesis. ¿Por qué deberían demandar a la empresa? ¿Cuál será el primer argumento? Vamos viéndolo de aquí del texto. ¿Cuál podría ser el primer argumento de por qué no deben demandar al Estado, sino que a la empresa? El artículo dice que no deben demandar al Estado porque ellos ocuparon muchos recursos en poder salvarlo. Ya, primer argumento. ¿Por qué no deberían demandar al Estado? Porque el Estado utilizó mucho dinero, ¿cierto? O muchos recursos en salvarlos a ellos. Ya, muy bien. Segundo argumento. ¿Por qué no deberían demandar al Estado sino a la empresa? Porque el Estado, ante la denuncia que hubo, Ya, dijo que debían hacer unos arreglos y quien no cumplió fue la empresa. ya. El Estado puso, ¿cierto? Normas, puso normativas o puso ciertas restricciones para la empresa y la empresa fue la que no cumplió. Muy bien. ¿Qué otro argumento más? El Estado no escatimó esfuerzo El Estado no para escatimó en salvar, esfuerzo, ¿cierto? No escatimó en esfuerzo ni, su vida. Aparte de ello, recibieron indemnizaciones del Estado. ya, ¿cierto? Y además recibieron indemnizaciones, Sí, pues, ya. ¿Se fijan? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué más? A ver. Y porque en el fondo, cuando dice ahí, toda la operación que planeó el gobierno, que la organizó ¿cierto? Y la ejecutó, le salvó la vida a todos, no hubo ningún muerto. ¿Se fijan? Entonces, por eso dice, ¿por qué ahora va dirigido justamente contra quien planeó, organizó, ejecutó una compleja operación de rescate que le salvó la vida a los que hoy día están demandando? ¿Se fijan? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos argumentos de por qué ellos no deberían demandar al Estado, ¿ya? Y deberían demandar, si es que quieren demandar a alguien, a la mina, o sea, a los dueños de la mina, ¿ya? Bien, ¿qué más? Señale algunos contraargumentos. Contraargumentos. O sea, de alguna manera dicen que no deben demandar al Estado, ¿cierto? Pero aquí en el fondo, ¿por qué podría ser que sí? Que quizás sí. Porque igual los mineros tienen el derecho de hacerlo. Ya. Ahora, el contraargumento, entre comillas, no es que estén demandando al Estado, sino que dice que en este caso concreto los mineros reclaman contra la actuación del Serna Geomina. O sea, ellos no están demandando al presidente ni nada, o a la presidenta en ese caso, Serna Geomina. Ah, no, pues sí estaba Piñera. Serna Geomina, ¿cierto? Piñera. Estaba bien, ¿verdad? 83. Al cual consideran responsable de haber permitido la operación, claro. ¿Se fijan? Y, ¿qué otro contraargumento? Que dice que lo más conveniente sería que estos mineros que están demandando siguieran el ejemplo de sus compañeros que no participan en la demanda y que recuperen la mística de los chilenos, ¿cierto? Que los chilenos recuerden. ¿Se fijan? ¿Y cuál sería la conclusión?
En realidad yo les leí la conclusión recién. Me adelanté. Sí. Me Y adelanté. que se mantenga la mística de lo que pasó, pues, que se deje atrás el tema de la demanda. Claro, ¿cierto? Esta sería la conclusión. Lo más conveniente sería que estos sigan el ejemplo de sus dos compañeros que decidieron no participar en la demanda y contribuyan a recuperar la mística con que los chilenos y el mundo recuerdan su epopeya. O sea, en el fondo que ya no los recuerden como personas que están solamente pidiendo dinero, sino que se recuerden como los héroes, ¿cierto? Como los casi mártires que pudieron haber sido en esta tragedia que ocurrió. ¿Fijan? Eso es. Eso es. ¿Ya? Bien, muy bien. Ahora, fíjense aquí. Ampliación léxica. En las siguientes oraciones reemplace la palabra ennegrecida por otra que no cambie el sentido de la oración. Dice, mereció en la oportunidad reconocimiento unánime, incluido el de mineros rescatados y su familia. La palabra unánime está acá y me dicen que puedo reemplazarla por la palabra general, por la palabra completo o por la palabra total. ¿Cuál creen ustedes que me puede servir? Reconocimiento General. unánime. Total. ¿Ah? A ver, General. general, completo o total. Total. ¿Ya? General. Vamos, vamos, ¿quién da más? ¿Quién da más? Yo creo que es general. ¿Ya? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Vayan diciéndome ustedes. ¿Por qué podría ser general y no completo? Porque no cambia el sentido de la oración. Ya. Pero completo tampoco la cambia y total tampoco la cambia, ¿o sí? Algo general porque incluye a los mineros y a sus familias. Ok. Incluye a los mineros y a su familia, como dice ahí. Reconocimiento de todos. ¿Ya? Claro, algo Ya. general. Bien, bien. Vamos a la palabra ente. Dice, va dirigida justamente contra el ente que bajo el impulso organizador del gobierno planeó, organizó, ejecutó la compleja operación de rescate. En este caso, ojo, ente puede ser entidad o institución. ¿Cuál podríamos descartar? Voy al revés ahora. ¿Cuál descartamos? Ser. Ser, ¿cierto? Porque ahí habla de una persona. Y en Sí. este caso, como estamos hablando del Estado no es una persona. Entonces, esa la descartamos. Entidad o institución. Veamos vamos al contexto del texto, valga la redundancia. Aquí. Dice, más allá del monto, sin embargo, la acción judicial resulta sorprendente porque va dirigida contra el ente que bajo el impulso organizador del gobierno planeó, organizó, ejecutó la compleja operación para salvarle la vida. Institución. ¿Ya? Entidad. ¿Y cuál es la diferencia entre entidad entidad e institución? A ver. Institución es el gobierno, el que planeó y ejecutó organizar las cosas. ¿Ya? ¿Y la entidad? Creo yo que es algo ya establecido en el tiempo
Y entidad podría ser lo que se fusionó en el momento como para que pudieran lograr el rescate. Ya, porque miren, entidad dice asociación de personas de cualquier tipo, en especial la que se dedica a una actividad laboral. Eso es una entidad. Y una institución, ¿cierto? Institución, claro, está como creación, pero también dice organismo público o privado que ha sido fundado para desempeñar una determinada labor cultural, científica, política o social. Entonces aquí, ¿con qué nos quedamos? Por la institución. Ya, Institución. ya, ¿cierto? Es más inclusiva que entidad. Sí. ¿Ya? Bien. Después, cuando dice que no habiéndose escatimado en gastos para financiar, ¿cierto? Un rescate pagado con dinero de todos los chilenos. Escatimado, reservado, disminuido, restringido. No habiéndose escatimado en gastos. Fíjense el contexto. Restringido. Restringido. Ya, ¿cierto? No hubo restricción de gastos. Ahí se tiró todo, toda la carne a la parrilla. Y después, epopeya, gloria, guerra o hazaña. Esta te facilita. Cuando dice aquí, recuperar la mística con que los chilenos y el mundo recuerdan su epopeya. Su Hazaña. 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 Muy bien, su hazaña. Excelente. Muy bien. Aquí, complete la siguiente tabla identificando algunos argumentos presentes en el texto, luego colóquelos como ejemplo y señale a qué tipo corresponde. Ya, pero esto tiene que hacerlo con más calmita, porque en el fondo acá usted pone el argumento, que son los mismos que conversamos, pero me tienen que decir si son de datos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los tipos de argumentos de datos, de hechos, o si eran más emotivos? Eso tiene que ver ya con los tipos de argumentos, ¿ya? Así que eso lo pueden hacer más, con más calmita, ¿ya? Bien, consultas, preguntas, dudas. ¿Cómo anduvimos con la lectura? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Esta lectura fue como más fácil Es que de... como fue más fácil porque yo creo que todos nos involucramos cuando fue todo el rescate de los mineros, Claro. todos estuvieron pendientes, o sea, toda la trayectoria, todos, yo creo que todos lo vivimos. Sí, yo creo que quizás eso también facilita la lectura porque el tema lo conocemos. Claro. Si bien no somos familiares de los mineros, pero lo que hablábamos en la clase anterior, de alguna manera con todo lo que se televisó, ¿cierto? Todo lo que se mediatizó esta situación, obviamente nos sentimos parte de lo que estaba ocurriendo. Por lo tanto, fue como un poquito recordar y saber de lo que se estaba hablando bastante bien. Entonces, no se nos dificultó tanto. Así que va a quedar esto pendiente, ya son 3 argumentos nomás les piden ahí y clasificarlos para que puedan tener claro cómo queda, ¿cierto?, cada uno de ellos, ¿ya? Y el sábado vamos a trabajar con esto, fíjense bien. Vamos a trabajar con las cartas al director, que también es un texto argumentativo dentro de lo periodístico, pero que está asociado específicamente a lo que nosotros damos a conocer, ¿cierto?, al director del periódico o de la revista. ¿Se fijan? Así que eso es lo que vamos a trabajar el día sábado. ¿Les parece? Así que vamos a ver eso ahí y ahí también vamos a trabajar algunas características y vamos a leer una cartita y vamos a ver su estructura y todo lo demás. ¿Les parece? Yo tengo una consulta. El día sábado, ¿a qué hora en la clase? Los sábados varía, porque hay sábados que es a las 10 y otro sábado que es a las 11. Entonces, Sábado por medio. sí, van sábado por medio. Y por eso yo el otro día les mandé en la noche, pero nunca más les mando en la noche las cosas. Bueno, yo tengo como el pantallazo aquí en alguna parte. Déjenme mirar. Sé que tengo aquí tengo. Este es, hoy día es 8. El sábado es 11, ¿cierto? Este sábado es 11, entonces a nosotros nos toca a las 10. Segundo nivel nos toca a las 10 de la mañana.
Y el próximo, después el 18, nos va a tocar a las 11. Y así estamos. Es uno por medio. Pero las clases, en todo caso, todas las clases empiezan a las 9 de la mañana. ¿Ya? Conmigo va variando, con otros colegas también, pero todos los sábados las clases comienzan a las 9. Así que ahí los profesores les van mandando el link. Se Ya. supone que ustedes... Este sábado 11 a las 9 con usted. No, conmigo a las 10, pero a las 9 tienen clase con otro profesor Que me que es la aparece. clase de matemáticas. A las 9 tienen matemáticas, a las 10 tienen lenguaje y a las 11 ciencias naturales. Me Entonces, parece como que tuviéramos lenguaje a las 9. no. No, yo les voy a mandar aquí al tiro al grupo, se los voy a mandar inmediatamente. Ese es el horario que tienen para este sábado. Ahí está. Sí, no sé, ¿y quién te pasó? ¿Y el horario ese quién lo pasó? Aquí mismo pues está en el archivo del WhatsApp. ¿A las 9 de la mañana lenguaje? Sí, el No. día 11. Mire, le voy a sacar un pantallazo, se lo voy a mostrar. El 11 y el 25 de julio. Pero no, a mí me parece a las 10 de la mañana. Sí, mire, yo lo voy a enviar al curso.